Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a su curso gratuito de Excel avanzado. Bien, como siempre, indicarles, la institución se encuentra ubicada en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en nuestro querido país de Perú. Nuestra institución ya lleva con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Contamos con una amplia gama de docentes, una plana administrativa y asistentes académicos. En los cursos para el mes de agosto ya se encuentran disponibles. Estos cursos están dando inicio desde el 2, 3, 5 y 6 de agosto. Si deseas participar de alguno de ellos, te puedes comunicar al número de pantalla al 979-483-728 o ingresar a la página de Facebook, donde también podrás encontrar el enlace de cada curso para que puedas unirte a la comunidad de WhatsApp. De la misma manera, hacerte llegar la invitación a todas nuestras redes sociales con las cuales contamos: Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Yo soy su asistente académica, mucho gusto. Cualquier duda o consulta, 914-767-009. Nuestro docente, el contador público colegiado Eric René Yucra Sánchez, es quien viene impartiendo el curso de Excel avanzado. Bien, en cuanto a la frecuencia, este curso únicamente se está llevando los sábados de 10 a 11:30 de la mañana. Hoy estaríamos abarcando nuestra penúltima clase, que vendría a ser la sesión número 3, con el tema control de formularios. Ahora, en cuanto a nuestras clases, bien, ustedes saben que todas las clases son en vivo. El material también ya se los he compartido al inicio de la clase. Por favor, tienen que descargarlo para que puedan proceder con las clases de hoy. Lo voy a volver a compartir, tal vez para aquellos que aún no lo tienen. Y finalizando las 4 sesiones, que vendría a ser la siguiente semana, ustedes pueden dar inicio al trámite de su certificado sin antes rendir su examen y aprobar el examen con una nota igual o mayor a 14. Costo del certificado de 40 soles a nivel nacional, y para el extranjero un costo de $13. Bien, y comentarte también que la institución ofrece cursos en convenio con diferentes instituciones. Próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de otros cursos en convenio. Hay que estar atentos a nuestra página de Facebook para que ustedes puedan ingresar y seguir capacitándose. Bien, ahora sí, para dar inicio a la sesión, vamos a realizar nuestra oración. Gracias hoy, Señor, por un día más de vida, por permitirnos estar aquí. Te agradecemos, Señor, te pedimos que puedas cuidarnos, fortalecernos día a día, Señor, cólmanos de inteligencia y sabiduría a cada uno de nosotros. Bendice a cada participante y al docente, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, haré lectura este pequeño versículo. Hagan todo con amor. Primera de Corintios 16:14. Bien, ahora sí le cedo el pase a nuestro docente. Muy buenos días, estimado docente. Le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta mañana. Muy buenos días, estimada asistente académica. Muy buenos días, tecnológico. Muy buenos días, estimados participantes. Saludarlos en esta nueva sesión número 3 en el curso de Excel nivel avanzado. Vamos a continuar con la sesión 3 y lo más seguro que quedó algunas dudas respecto a las macros. El día de hoy vamos a reforzar justo la macros porque vamos a un tema muy práctico que se llama controles de formulario. Ahí vamos a abarcar justamente el tema de las macros para mayor profundidad. ¿Ya? Entonces espero que todos hayan descargado su material del día de hoy. ¿Ya? Hacer algunos controles de formulario y vamos a conocer algunos elementos que van a ser necesarios para que ustedes den un buen examen en la siguiente semana. ¿Listo?
Vamos a recordar lo que hicimos en nuestras sesiones anteriores y bueno, en este caso hicimos una función de búsqueda, ¿cierto? Ahora, ¿las funciones de búsqueda serán importantes? ¿Se utilizarán se utilizarán? Claro, las funciones de búsqueda son herramientas que ustedes van a utilizar para encontrar una información, ¿cierto? Una información en donde, en Excel. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo activo una función de búsqueda con validación de datos? ¿Podría realizarlo? Ujú. Genial. En el detalle de que ustedes puedan utilizar esta herramienta, te va a permitir utilizar, ¿no? La validación de datos. Recuerden que la validación de datos es uno de los controles formularios que vamos a utilizar también. Se parte de nuestro complemento del curso, ¿ok? Entonces vamos a recordar también el uso de los filtros que realizamos con otro formato. ¿Qué eran los filtros? Son herramientas que te permiten buscar información de manera rápida, ¿no? Cuando aplicamos filtros avanzados, nosotros teníamos diferentes elementos, ¿no? ¿Con qué trabajas con filtros avanzados? Con un rango de lista, ¿no? Y aquí tenemos los siguiente. Bien, pasemos a nuestro tema central. ¿Tenemos alguna idea de qué puede tratar la validación de datos? En este caso, la validación de datos va a ser una herramienta que te permite, ¿no? Te permite agrupar una lista, como justo dice su compañera, dice profesor, para que el sistema exista en lista. Sí. La validación de datos son herramientas muy dinámicas que esto pueden crear reglas. Pueden crear unas reglas para crear números enteros, o sea, que solamente te permita restringir la celda. Así también puedes crear una regla para que en una celda aparezcan todos los datos. Y aquí vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Entonces, cualquier duda o consulta que puedan tener, lo realizan. ¿Listo? Esperemos que todos hayan descargado sus materiales que se han enviado con anticipación. Vamos a empezar con nuestra práctica porque este tema sí es un poquito bastante eh, práctica, es bastante práctica. Entonces vamos a empezar siempre habilitando nuestra edición, ¿ya? Ese es lo claro que tenemos que hacer. Listo. Tenemos este primer elemento, control de formulario. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar una validación. La pregunta es, según el concepto que estamos dando en estos momentos, ¿creen que ustedes que toda esta lista de códigos que le voy a colorear con un color distinto, aquí, pueda trasladarse este código hasta esta celda? ¿Podrá? Que todo este código del 1 al 10 podrá trasladarse a esta celda. ¿Se podrá? Exacto. En ese caso vamos a validar datos, ¿no? En ese caso vamos a validar datos. Profesor, ¿cómo validamos datos? De la siguiente forma. Primero vamos a seleccionar la celda. ¿Listo? Ese es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? Primero tenemos que validar la celda. Pero antes voy a hacer la primera pausa de esta hermosa mañana preguntando si todos tenemos el material, si todos estamos en esta etiqueta control de formulario. ¿Sí? ¿Sí? Todos se encuentran aquí presentes. ¿Sí? ¿No hay dudas ni consultas respecto a la explicación? Genial. Entonces, como todos estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos dice, usted busque código. Claro, profesor, podría utilizar los filtros. ¿Sí? ¿Cuál es su consulta?
Ya, no hay consultas. Bien, profesor, tenemos que trasladar esta celda al código. ¿Y cómo podría ser? Sí, sí se puede realizar. Vamos a hacer el truquito. Lo primero siempre es que ustedes tienen que referenciar la celda. O sea, esta celda que aparece aquí, tiene que usted seleccionar. Esta celda que aparece aquí, tiene que seleccionar. Pero cómo hago ese ejercicio, profesor? Como la celda ya está seleccionada, ¿no? Ya está seleccionada. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel. No vamos aquí. Solamente esta celda va a seleccionar. Entonces usted va a ir a la pestaña Datos, aquí presente, pestaña Datos. Aquí tiene que ir y ahí va a encontrar lo siguiente. En la pestaña Datos va a encontrar la opción para validar. ¿Estará ahí, profesor? Sí, va a estar ahí presente. Miren. Utilizo la pestaña Datos y aquí voy a encontrar diferentes grupos. Pero ¿cuál de los grupos vamos a utilizar, profesor? El que dice herramienta de datos. ¿Ya? Herramienta de datos. Entonces, de esa herramienta de datos, ¿cuál vamos a utilizar? Hay un pequeño icono que usted va a ver a continuación. ¿Ya? ¿Cuál es ese icono, profesor? ¿Cuál es ese icono? ¿Ya? Este icono, aquí está. ¿Bien? Es un pequeño icono así, de esta forma. Voy a cambiar el color. ¿Ya? El icono está así. A esta alturita, más o menos, más o menos. Así. Y aquí va a encontrar un círculo pequeño en forma de bloque. Así. En la presentación usted va a encontrar así. ¿Sí? ¿Sí vemos este icono? Ya, ese es el icono de la validación. ¿Sí? Es el icono de la validación. Bien, estamos todos aquí en esta primera parte. Ya, entonces vamos a continuar. Listo, entonces, ¿cómo podría realizar esto? Cuando ustedes van a activar esta opción, va a aparecer lo siguiente. ¿Bien? Activo esta opción y me va a aparecer un cuadro que dice validación de datos. ¿Sí? Sí. Aquí lo que indicaba solamente era seleccionar la celda, ir a la pestaña Datos y luego encontrar este modelo de herramienta de datos. ¿No? El símbolo que usted va a encontrar va a estar con este icono. Así. Y un check y un circulito aquí de color rojo y al medio como un bloqueo. Así va a estar. ¿Ya? Ese es el símbolo de la validación de datos. Entonces, cuando hago clic aquí me va a aparecer validación de datos, ¿cierto? La pregunta es, si aquí está validación de datos, profesor, y ya tengo ¿no? el dato numérico, ¿por qué aquí me aparece un bloque bloqueado? Nosotros si seleccionamos debería aparecer activado, ¿cierto? Pero ¿por qué aparecerá bloqueado? Lo que sucede en este caso, cuando ustedes van a activar por primera vez, segunda vez, las veces que crean la validación debe resultar, siempre te va a aparecer bloqueado. ¿Sí? Porque es una validación en cada hoja de Excel que va a usar. Van a ser validaciones nuevas, entonces siempre va a salir un bloque, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí en este casito voy a activar la opción que tengo aquí. Cuando activamos estas opciones, ¿cuál de ellos podría capturar mi información del 1 al 10? Tengo aquí 1, tengo número entero, decimal, una lista, una fecha. ¿Cuál de ellos te permitiría capturar
la columna código, solamente del 1 al 10. ¿Será una lista? ¿Será número entero? En este caso, cuando se trata de capturar un grupo de columnas que nosotros queremos aplicarlo en una sola celda, se utiliza como lista. Ahí sí utilizo lista. Porque usted se da cuenta, está trasladando, ¿no? Que habíamos mencionado en este momento que este grupo estaba presente, voy a trasladarlo a esta celda. Entonces, sería una lista porque nosotros vamos a trasladar, ¿no? Una columna de 10 datos a esta sola celda. Entonces, como ya tengo referenciado, lo voy a aplicar aquí. Voy a extraer utilizando la selección. Y si usted se da cuenta, aquí indica lo siguiente. Usted va a trasladar el dato de B7 hasta B16. O sea, nos aparecen las celdas, o en este caso los rangos, ¿cierto? ¿Por qué aparecerán los rangos? Porque los rangos representan a los datos, en este dato, datos en conjunto, así como las celdas representan a los datos. Por eso nos aparece siempre en este formato, ¿no? No nos aparecen los datos del 1 al 10, nos aparecen los rangos o las celdas que vamos a elegir. Entonces, como yo tengo esta opción, voy a aceptar. ¿Y cómo sé que el profesor ha capturado la información? Porque usted se da cuenta aquí. Le debe aparecer un botoncito de control de formulario. ¿Sí le aparece ese botoncito? ¿Vamos bien, estimados, hasta aquí? Sí, todos me gustaría que participemos para ver si estamos bien, ¿ya? Voy a ver si pido permiso para que utilicen el audio. Como somos una cantidad selectiva, podríamos usar el audio, posiblemente, dependiendo también cómo se mantenga el orden, ¿no? A veces también cuando es un grupo selectivo, a veces también todos te gustaría participar. Vamos a ir viendo y ya pues activamos, ¿no? Con permiso también de la institución, ¿no? Aunque también por reglas no se puede prender mucho el audio también, ¿ya? Pero vamos a intentarlo. Entonces tenemos esta opción. ¿Cómo sé que se cumple? Porque mire, aquí tengo la opción, mire, y justo aparecen los números que están aquí. Se capturó la información, se logró hacer ese dato, se capturó la información. ¿Alguna duda, consulta? ¿Estamos bien hasta aquí? Continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Cómo hacemos la selección? Claro, en este caso, cuando usted activa la validación, solamente tiene que referenciar la celda, ¿no? O sea, esta celda que tenemos aquí, esta celda, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si no tengo activado esa opción? Ya aparece el dato. Solo va a quedar el dato que seleccionaste al inicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la celda. Cuando ya selecciono la celda, aquí recién voy a utilizar la validación. Está el icono de la validación, lo voy a utilizar aquí. Miren, ahí lo voy a utilizar recién. En ese momento, recién lo voy a aplicar ahí mismo. Cuando ya tengo claro esa parte, y ya lo tengo listo, solamente tengo que trasladar la información. Pero ¿cuál es la información que usted va a trasladar? El que está aquícito, ¿no? El que está aquícito lo va a trasladar, este monto. Entonces ya tengo esa referencia, solamente lo activo seleccionando la opción lista y aquí tiene el origen, ¿no? Aquí seleccionamos esta lista de códigos del 1 al 10 y aquí va a salirte el resultado. ¿Cómo sé que aplicó? Porque aquí te sale un botón de formulario. Este botón te va a aparecer automáticamente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos claro, el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? Lo aplicamos, desarrollamos bien.
Sí, claro, cuando se crean números enteros, cuando ustedes, por ejemplo, van a escribir un rango de datos, digamos, quiero números enteros del 1 al 10. Entonces, dentro de esa celda o esa columna o ese rango que usted utiliza, se va a ver datos del 1 al 10. Así es. Entonces, ahí tenemos los elementos. Claro, también puedo ver más datos, puedo ver del 1 al 10, de 10 al 20, de 10 al 30. O sea, los datos no van a tener un límite siempre y cuando ustedes lo coloquen en esos límites, ¿no? O sea, los límites en la evaluación pueden ser restringidos, ¿no? También. Genial. Así es. Bien. Otra consulta, otra duda, estimados, estimadas. ¿Ya lo logramos todos? Bien. Entonces pasemos al siguiente nivel. Sí, pasemos al siguiente nivel. Ok, pasemos al siguiente nivel. ¿Ah? Listo. Ejemplo número uno. Ya está. Ahora aquí vamos a crear unas reglitas cortitas nada más. Por ejemplo, justo lo que nos preguntaron, profesor, ¿puedo crear números enteros? Aquí, en este ejemplo que estamos en el segundo. ¿Puedo crear números enteros? Sí, sí se puede crear números enteros. Miren, ¿cómo crearía esos números enteros? Por ejemplo, miren, voy a seleccionar esta columna que dice números enteros, la letra B. Selecciono, está igualito. Ahora va a ser el inverso. Usted ya no lo va, esto, ya no va a seleccionar para referenciar una celda, sino ahora va, en esta misma celda, va a indicar que se van a escribir números de tal a tal. Por ejemplo, cuando valido, nuevamente me aparece en blanco. ¿Recuerdan muy bien por qué? Porque nosotros en cada hoja de cálculo voy a utilizar una nueva validación. Van a ser distintas. Entonces, cuando valida usted, aquí utilice la opción permitir. Vamos a buscar ahora números enteros. Números enteros que digan entre 10 al 20, ¿ya? Solamente números pequeños para hacer muy rápido el ejercicio, más práctico. ¿Listo? Entonces aquí los espero antes de poder hacer clic, ¿sí? La opción números enteros es un tipo de validación, ¿no? Así como decimales, así como una lista, ¿sí? Aunque tenemos que ver que todos estemos aquí y podamos aprender bien. Recuerden que estamos ahorita, en estos momentos, grabando la sesión, ¿ya? Así que no hay problema si tenemos dudas. Ok. Bien, logramos hacer este ejemplito. ¿Sí? Sí, espero que todos estén aprendiendo. Recuerden que es nuestra antepenúltima sesión, ¿ya? Entonces, como no hay preguntas, vamos a aceptar. Profesor, pero yo acepté y no me trasladó ni un dato. Sí, porque en este caso usted va a escribir. Entonces voy a comprobar si el profesor está dando bien la regla. Entonces voy a aumentar aquí el tamaño. Por ejemplo, escribo los números que están entre 10 y 20. ¿Te permite? Sí te permite. ¿Por qué te permite el dato números del 10 al 20? Porque hemos creado esa regla para que en esta columna aparezcan números de 10 al 20. ¿Qué pasaría si yo utilizo 9? ¿Qué es lo que nos dice el Excel? Este valor no coincide con las restricciones. ¿Y qué restricciones habíamos creado? Solo datos entre, ¿cuánto? 10 al 20, ¿cierto? O sea, solamente datos entre 10 al 20. Si usted coloca un menor a 10 y mayor a 20, no te va a permitir, porque tú has validado con este monto. Entonces usted tiene que cambiar al monto que es cuadro. Entonces, así utiliza usted una validación de datos con números enteros, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, todos vamos bien. ¿Sí? ¿Ninguno está con dudas o consultas? ¿Están todos aprendiendo? ¿Sí? Seguros, ¿verdad? Está bien, voy a confiar que están aprendiendo, ¿ya? Listo. Ahora,
Tenemos aquí lo siguiente, profesor. Si números enteros nos permite yo, ¿trabajaré también con números decimales? Sí, usted igualmente selecciona la columna y aquí, por ejemplo, aplica una validación, ¿no? Una validación ahora con números decimales. Ahora, aquí viene un detalle que usted quizás va a tener dudas, pero no se preocupe, son prácticos. Usted elija decimal. Cuando me permita decimal, trabaje con la coma o el punto, ¿sí? O sea, depende del Excel, la versión que podamos tener. Bueno, yo utilizo el punto normal. Digamos que decimales, ¿no? Si no te permite el punto, utilice coma, ¿ya? Vamos a intentar. Ahora, que esté en el mismo dato, pero ahora que sea 10.5 o 10,5 hasta 19,5. ¿Está? O sea, esa regla vamos a crear, ¿sí? Ya, ojito en esta validación. Igualito como la anterior, pero ahora utilizando decimales. ¿Ya? ¿Sí? Hasta ahí lo tenemos clarito y preciso. Ahora, profesor, me gustaría dejar un mensajito que me indique que solamente aplica decimales. ¿Podría hacer un mensajito? ¿Sí? Aquí al costado, usted verifica que hay una opción que dice mensajes. Dice una mensaje de entrada. ¿Qué significa este mensaje de entrada? Significa que ustedes pueden dejar un aviso indicando que en esta columna solamente irán decimales. A ver, profesor, mire, utilizo el mensaje de entrada. Y aquí digo mensajito. Solo decimales, digamos, del 10.5 al 19.5. Profesor, ¿está seguro que este mensaje va a salir? Sí, va a salir, ¿ya? Entonces, solamente primero en la validación elegimos un tipo de validación que es configuración, donde creas la regla. Aquí creas la regla, configuración. Luego vas a indicar en esa misma regla un mensaje que pueda dar seguridad que en esa columna solo irán decimales. Ahí está el mensaje de entrada. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí todos? Y me confirman en el chat. O también pueden reaccionar con un emoticón para ver que estemos presentes todos. Ah, bueno, por el chat sería entonces, ¿no? Ya, listo. A ver, profesor, ¿usted dice la verdad? Claro que sí. Mire, las clases son prácticas. Y curioso, de manera curiosa, usted ve que sale un mensajito de aviso. ¿Desaparece este mensajito? Un cuadradito de texto amarillo. Claro. Entonces, ¿cómo sé que funciona, profesor? Mire, escribo los decimales. Escribo decimales. Si escribo un número entero, te permite. Ahora, escribo menos el número entero, ahí sí no te permite. ¿Por qué uno sí te permite y en el otro no? Porque aunque estén en decimales, como está dentro del rango, te va a permitir. La validación te va a permitir ahí. Pero si escribo fuera del rango, o sea, menor a 10.5, ya no te permite. Vamos a escribir 10. 10 tampoco te permite porque es menor a 10.5. Entonces, estas son las validaciones, mis queridos participantes, respecto a lo que utilizamos con primer control de formulario. ¿Listo? ¿Podemos hacer todos este ejemplito? Sí, todos vamos en buen ritmo. Pasemos al otro ejercicio muy importante, lista. A ver, ¿cómo haríamos la lista, profesor? Bien, tenemos lista de departamentos. Bueno, no todos, ¿no? Son 24, hemos cogido algunos, lo más importante, o los que quizás aparecieron aquí, ¿no? Entonces, esta lista tiene que aparecer en la celda. Entonces, nuevamente ustedes pueden hacer un truquito. En esta sola celda, solamente aquí, usted va a indicar una captura de datos, ¿no?
Pero ¿cuál será esta captura, profesor? O sea, llegamos, selecciono este dato. Este datito selecciono. ¿Ya? Como ya seleccioné este datito, ahora ¿qué voy a utilizar? Aquí. ¿Bien? Validación. Y aquí voy a elegir lista. ¿Pero cuál va a ser la lista, profesor? Toda esta columna. ¿Está? Toda esa columna que inicia en F7 y termina en F22. Ese rango de la columna F se va a extraer aquí. Entonces, cuando ya lo extraemos, en esta celda van a aparecer todas estas columnitas. Cuando yo acepto, va a aparecer en las columnitas. Se cumplió con la condición. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que podamos aplicar en toda la columna? O sea, la validación en toda la columna. ¿Se podrá realizar? ¿Será posible? Sí, profesor, mire. Al igual que nosotros trabajamos con series numéricas, puedo crear una serie de validaciones. ¿Será posible, profesor? Sí, mire. Utilice doble clic, utilice doble clic y va a ver lo siguiente. Aquí, mire. Cuando hace doble clic aquí, aquí también, va a observar que los datos aparecieron en todas las celdas. ¿Sí? Genial. Vamos hasta aquí bien todos. ¿Sí? Aquí, o también, en caso que no nos permite, usted puede seleccionar todo, aplica una validación de datos en conjunto, y aquí dice que esta lista se va a seleccionar para todos. O sea, también puede seleccionar aquí de frente, y entonces al aceptar, va a darse cuenta que se aplicó para todos. Mucho más práctico que el que hicimos anterior, ¿verdad? Ahí es. Sí. No, esta parte no quedó claro. Claro, aquí solamente es seleccionar la columna que tenemos aquí. Seleccione la columna y luego aplica la validación, ¿no? La validación normal. Y en este casito, busque una lista, ¿no? ¿Cuál lista será, profesor? Esta columna de departamentos. ¿Está? Entonces, en esta columna lo que va a hacer usted es extraer. Entonces, va a capturar la información y ya no aparecer solamente en una sola celda, sino aparece en toda la columna. Entonces, logramos llegar a esta parte, estimados, estimadas.
Continuamos. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Ninguno? Ya está. Bien. Pasemos al siguiente nivel. Ok. Este ejercicio ustedes lo van a aplicar. Solamente, ¿qué harían aquí? Si tengo un formulario, tengo código en este siguiente ejemplo, ¿qué haríamos aquí? ¿Una validación? ¿No? Una validación de lista. Entonces aquí también igualito. Ojo, estamos en el ejemplo 2. Sí. Una validación, en este casito de lista. Y selecciono esta lista. Ya está. Entonces, ahí tenemos esta herramienta que aplicamos hasta el momento. ¿Mm? Claro, es que este casito lo primero que debe hacer usted es seleccionar la columna. ¿Sí? La selección es muy importante en Excel, porque no solamente aplicó para una herramienta, sino para diferentes herramientas, ¿no? Al seleccionar esta columnita, recién voy a la validación, ¿no? Estaba así. Entonces me indica aquí, profesor, selecciona esta columna y voy a validar una lista. ¿Pero cuál es la lista? Esta columna de aquí. Entonces, como ya seleccioné aquí y selecciono el nuevo rango, aquí voy a tener que toda la celda, los rangos que aparecen aquí, ya están validados. ¿Sí? Así tenemos esta herramienta. ¿No? Apurimac, linda Apurimac. Ahí está. Genial. Ahora sí nos salió a todos. Logrado hasta aquí, estimados, estimadas. Bien. Ahora, entramos más allá de los formularios. ¿Cuál es el primer botón que vamos a utilizar? Justo el nombre de la macros. ¿Ya? El nombre de la macros. Aquí tenemos. ¿Cómo es el nombre de la macros? Así. Bien. Lo primero es consultar. ¿Tenemos la pestaña insertar? Aquí tenemos la pestaña insertar. En esta pestaña insertar, de casualidad, ustedes ven este botón ilustraciones. Ya, en ilustraciones, vamos a crear una forma. Ya, una forma. Una formita. Ya está. ¿Sí? ¿Sí? Crearon la forma aquí. En esta forma vamos a un título, digamos celda, escribo, o color. ¿Ya? En esta forma elegimos un color. Genial. Ya está. Aquí está. Genial. Bien. Creamos esta forma. ¿Alguna consulta o duda, estimados, estimadas? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Cuál es su consulta, estimada? ¿En qué parte no le aparece el resultado? Esta opción es esto, formas. O sea, a la hora de aplicar esta forma, es, o sea, insertar ilustraciones y formas. No se puede dibujar una forma así, una carita feliz. Este es botoncitos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes aplican la macros, lo que va a pasar es, hace clic aquí usted y solito se va a activar.
Estas son formas. O también lo conocen en formularios como botoncitos. ¿Ya? ¿Les sale el dibujito? Ya, este es un botoncito. ¿Ya? Cuando vamos a hacer la siguiente semana base de datos con macros, probablemente este es el botón en macros. ¿Ya? Este es otro botón. Este es otro botón. Aunque también el que utiliza como forma, este es el botoncito. Este es un botoncito. Genial. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, estimados, estimadas? ¿Vamos claro hasta aquí? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? Bien. Pasemos al ejemplo botón 2. ¿Ok? Ya está. ¿Ya? Ahora van a hacer lo siguiente. Miren, ¿eh? Genial. En esta celda que está seleccionada, en esta celda que está seleccionada, en esta celda, vamos a aplicar lo siguiente. Aquí debo insertar un botoncito nuevo. Te me voy a insertar ilustraciones y digo botón. Es un botoncito hasta el turito. Ya está. Y nosotros lo podemos modificar con diferentes colores. Ya está, ¿no? Y digo botón. Genial. Botón. Está. Entonces, ese es un botón cuando usted va a aplicar una macros. ¿Sí? Entonces, antes de poder continuar, ¿alguna pregunta o consulta? ¿Ninguna? Ya. Entonces, este caso solamente son botoncitos. Son botoncitos. Insertan ilustraciones y un botoncito aquí, ¿cierto? Para que este se desplace, usted tiene que utilizar el botón derecho y, por ejemplo, mire, traslada aquí. O sea, así traslada los botones. Sí, genial. Entonces, ahora sí hemos podido hacer hasta aquí el ejemplo. ¿Ya? Sí, todos vamos bien. Estimada, ¿cómo está usted? ¿Lo puedo lograr? Ya. Ahora entramos al uso de esta herramienta cuadro combinado. ¿Por qué será importante el cuadro combinado? ¿Será similar al validación profesor? Son similares. Son similares, son botones similares. ¿Ya? Es conocido como un cuadro de texto, un cuadro de lista. También está realizado con un formato de una función índice, pero nosotros vamos a aprender solamente formularios. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. ¿Ok? Para activar este botón, hagan clic aquí primero. Y aquí sí un poquito nos vamos a demorar bastante porque este control
con el siguiente son un poquito pesaditos, pero estoy seguro que ustedes van a poder, ¿ya? Lo primero voy a consultar, ustedes tienen activada este botón pestaña programador o desarrollador, ¿lo tienen todos activado? De casualidad. Dice programador o desarrollador. ¿Quién no lo tiene? Ya, de todas maneras vamos a activarlo, ¿ya? No hay ningún problema, lo podemos activar aquí. Estamos para aprender. ¿Ya? Ok. Oh, listo. Yo tampoco lo tenía. Ahora, ¿cómo lo puedo activar, profesor? Hay versiones de Excel que ya nos viene incorporado, activa. Y si no lo tengo, no se preocupen, aquí estamos para aprender. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la parte superior de arriba. Y aquí usted va a ver un pequeño icono, un comandito que aparece al costado de el botón de deshacer. Ven esta línea, este guión y una flechita hacia abajito. Ya, este guión es para activar la cinta de opciones. ¿Ya? ¿Cómo activo la cinta de opciones? Aquí. Ahora, cuando usted hizo clic, le aparece nuevo, abrir, guardar y al final le aparece más comandos. Sí, a ver, a todos por favor, que quiero ver que estemos aquí. Ya. Entonces, cuando aparece más comandos, les va a aparecer un cuadrito que dice opciones de Excel. ¿Por qué opciones de Excel? Porque nosotros vamos a activar más pestañas o voy a activar más grupos. ¿Pero dónde puedo activar esas pestañas o grupos? Aquí arribita usted va a leer, va a encontrar personalizar. Así. Personalizar cinta de opciones. Entonces, ¿nos aparece esa cinta de opciones? Sí, todos los participantes estamos aquí. Ujú. Ya, entonces, cuando estamos en esta parte, ¿qué va a aparecer, profesor? Usted elige esta primera parte y va a salir algo importante. Nos va a aparecer todas las pestañas y etiquetas, los grupos que tenemos. Y si usted ve al primer lado, aquí, porque encuentra dos partes, aquí te aparecen todos los iconos que usted tiene. Abrir, color de fuente, color de relleno, combinar y centrar. Te aparecen todo lo que contiene las pestañas. Pero ¿cuál de nosotros vamos a activar? El que está aquí, las pestañas principales. Estas pestañas principales justo tienen lo que inicia el Excel, ¿no? Pestaña inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Y aquí encuentro algo que nosotros vamos a activar, programador o desarrollador. Desaparece esta opción desactivada, así sin check. Hago un check en esa parte y lo voy a activar. Mire, activo este check, programador. Entonces, al aceptar, va a aparecer algo. Mire, se crea una nueva pestañita. Claro, es programador o desarrollador. Programador es a partir de la versión 2019 en adelante y desarrollador 2016 hacia atrás, o la versión de Excel, ¿no? Si tienes ambos, ya tienes el ejercicio. ¿Listo? Ya entonces todos activamos el cuadro combinado, todavía no. Activamos el programador o el desarrollador también. Entonces, ¿qué voy a continuar ahí, profesor? Cuando usted hace clic en esta nueva pestaña creada en este momento, le aparece un pequeño maletincito, un maletín con una llave francesa y un alicate o un destornillador, ¿le aparece?
como una forma, ¿sí? Así le aparece un maletincito, ¿sí? A todos les aparece este maletín. ¿Ya? Entonces, cuando usted va a hacer clic en este maletín, ¿qué va a darse cuenta? Que le sale control de formulario, ¿cierto? ¿Les parece una lista de controles? Ya. Entonces, si ustedes se preguntaron cuál era el botón, aquí está, ¿bien? Si usted elige aquí la primera opción botón, cuando ustedes quieren aplicar botones, a esto, y cancela. Este es el botón de la macros, que había indicado al inicio, ¿sí? ¿Cómo lo inserto? Solamente utilizando el maletincito, habilito esta opción y dibujo. Claro, aquí va usted, más que todo dibujar es dar la forma al botón. A ver, inténtenlo, estimados. Vamos a intentar para ver que estemos aprendiendo este ejercicio. ¿Ya? A ver, intentamos hacer este primer dato. ¿Sí? Podemos realizar este esquema. Todos de acuerdo con este primer dato. Ya, ese es un botón. ¿Ya? Ese es un botón que nos permite eh, trabajar con lo que hicimos anterior. ¿Sí? Es un botón de formulario. Profesor, ¿y el anterior qué era? Un botón de forma. Lo que sucede primero en Excel, pues, tenemos que aprender la base. Profesor, estamos en avanzado. Sí, pero es importante siempre aprender la base, porque los formularios son muy prácticos, pero tenemos que tener una base primero, ¿no? Y de eso estamos aprendiendo. Entonces, como yo tengo este botón, al costado usted va a observar alguno similar. Y aquí dice el nombre. Al costadito de este botón, ve la palabra cuadro combinado. Bien. El cuadro combinado, como justo decía los conceptos, es un cuadro de texto, es un cuadro de lista, es una herramienta que te permite extraer el dato, pero a diferencia de la validación, trabaja con una celda, ¿no? Para indicar en qué fila se encuentra. O sea, en este caso, usted va a encontrar lo siguiente. ¿Eh? Cuando activo este botoncito, que está al costado del el nombre de botón, mire, cuadro combinado, y usted lo va a dibujar también, mire, aquí. Y le sale una forma de un cuadro de texto, así, un cuadrito de texto, ¿no? Ese es el control de formulario cuadro combinado, ¿no? Ese es el control de formulario cuadro combinado, ¿sí? Todos estamos aquí, estimadas, estimados. ¿Ya? Sí se está entendiendo, ¿verdad? La explicación. Ya. Entonces, ¿qué continúa aquí? Como nosotros hemos insertado esta opción, claro, si no es programador, es desarrollador. Claro, si no es programador, es desarrollador. ¿No le aparece? A ver, vamos a intentar de nuevo. A ver. eh, Aquí en esta parte para activar, tenemos que ir al botoncito de acá arriba, que está dentro de el botón deshacer, ¿no? Este botoncito se lo va a activar y busca más comandos. Cuando activa más comandos, tenemos la opción personalizar sin traducciones, ¿no? Esta opción que te va a permitir, al personalizar las cinta opciones, usted activa de estas dos ventanas el número 2, la ventana número 2. Y aquí va a haber desarrollador o programador desactivado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un check. Voy a hacer un check en este caso. ¿Sí? Voy a hacer un check para poder utilizar. ¿Sí? Entonces, ahí solamente acepto. ¿Ya? Ahora sí, estimada, lo pudo activar. ¿Sí, verdad?
Entonces, nuevamente aquí nos ubicamos en programador o desarrollador y aquí tiene el botoncito. Y al costadito tiene cuadro combinado. Lo activamos y aparece dibujado un cuadrito de texto, ¿verdad? Un cuadrito de texto. ¿Qué voy a hacer con este cuadrito de texto? ¿Bien? Cuando usted hace clic derecho, nos aparece la opción cortar, copiar, pegar y al final formato de control. ¿Por qué será importante el formato de control, profesor? Porque en ese caso nosotros, ¿no? Vamos a aplicar una configuración. Por eso mencioné que se parecía a la validación, pero no es igual. La validación trabaja con captura de información igual que el cuadro combinado. Trabaja con cuadro de texto también. Pero la diferencia que iba a venir que el cuadro combinado trabaja con las celdas, porque te va a indicar en qué fila se encuentra. Entonces, cuando activo formato de control, nos aparece este cuadrito, así, un cuadrito, ¿cierto? Este cuadrito nos aparece. ¿Qué significa este cuadrito? Y mire, rango de entrada es el dato que vas a elegir. Es la validación, ¿cierto? Si me piden código, rango de entrada. Ahora, al siguiente dato nos piden con qué celda lo voy a unir. Entonces, aquí al costadito, selecciona esta celda, porque esta celda va a referenciarte este cuadro de texto. Si este es el 001, va a ser fila 1. Así, ¿sí? Si es el número 2, fila 2. El siguiente 3, 4, 5, hasta el número 8. Entonces, cada uno va a marcar una fila distinta. Cada uno. Vamos a ver, profesor, mire. Primero selecciono como una validación. Es la validación que hicimos al inicio, ¿verdad? Ya está mi validación. Recuerden la validación. Pero aquí para diferenciar, elijo con qué celda lo voy a unir. Entonces, el celda al costadito, ya está la diferencia. En esta celda te va a indicar la posición de ese dato, cuál fila es, según lo que indica. Cuando yo tengo este dato, similar a la validación, similar, ¿sí? Similar porque no son lo mismo, va a darse cuenta de lo siguiente, que yo elijo estos datos y al costadito me referencia, ¿no? Me referencia en qué espacio se encuentra. 1, 2, 3, 4, a esto. Y nosotros así hallamos ese resultado. ¿Está? ¿No? O sea, hallamos este resultado de manera práctica. Listo, antes de seguir continuando con este ejercicio, ¿alguna pregunta o consulta? ¿No salió? Bien. Eh, Primero tenemos que ubicar la celda. Entonces, en la celda que tenemos presente, buscamos el programador, ¿no? Entonces, cuando activo el programador, tengo que usar insertar. Insertar. Ahora, cuando busco esta opción, tengo cuadro combinado, ¿sí? Ya. Ahora, ¿tienen este botón en primer lugar, el cuadro combinado insertado? ¿Sí? ¿Tienen este cuadro combinado insertado? Es la clave para que te aparezca el siguiente dato, ¿sí? Hasta ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes ya tienen este dato, tiene que usted utilizar el clic derecho. Primero seleccione clic derecho. Cuando hace clic derecho, le aparece esta ventana de opciones.
cortar, copiar, ordenar, asignar macro. ¿Nos aparece ese dato? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar? Donde dice formato de control, va a encontrar los datos presentes. ¿Y cuáles son esos datos, profesor? Aquí. ¿Nos sale este cuadradito que dice formato de control? Ya. Tenemos dos formatos, el rango de entrada y la celda unida. ¿Cuál será el rango de entrada? ¿No? Creo que se desactivó. Ya. El rango de entrada va a ser lo que te piden, o sea, el código. Entonces, toda esta lista de código va a ser el rango de entrada. ¿No le aparece formato de control? Bueno, el formato de control nos aparece en todas las versiones de Excel. Tiene que utilizar clic derecho. Quizás si utilizo clic izquierdo no te aparece. ¿Ya? Clic derecho. O en todo caso, si no nos aparece el cuadro combinado, puedo utilizar una validación, porque son similares. ¿Ya? No hay ningún problema. Puedo utilizar una validación de datos y te va a capturar la información también. ¿Sí? Claro que sí te voy a aplicar. Entonces, si no tengo cuadro combinado, utilizo una validación. ¿Ya? Entonces, clic derecho, formato de control. Entonces, selecciono los datos que tenemos aquí y va a quedar un dato pendiente. ¿Cuál es el dato que voy a seleccionar? Activo la celda y aquí al costadito vamos a aplicar. Entonces, cuando usted elija los datos, automáticamente aquí aparece el número. O sea, aparece el número que está aquí. ¿Sí? O sea, sí aparece el número. Ujú. Entonces, aquí vamos bien, estimados. Sí, sí se pudo, ¿verdad? ¿Alguna consulta, alguna duda, pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Ok? Ok. Ahora nos piden capturar los apellidos. ¿Creen ustedes que se podrá hacer similar al anterior? ¿Se podrá capturar los números similar al anterior? Porque ustedes, por ejemplo, podría utilizar una validación de datos y te captura, ¿no? O sea, una lista y digo apellidos y nombres. Y aquí está. Sí, apellidos y nombres. Esta es una validación. Esta es una validación de datos. ¿Ya? Ahora, si hago lo inverso, ahora un cuadro combinado. Mire, esta es una validación y abajito un cuadro combinado. Entonces, en esta celda, yo digo pestaña programador, aplico la opción insertar y vamos a utilizar un cuadro combinado. Dibujamos aquí. Ya está. ¿Bien? Una validación, está justo, bien. Está al mismo equilibrio. Entonces, clic derecho, formato de control. Y aquí, ¿cuál será mi rango de entrada, profesor? Los apellidos. Y aquí al costadito, nosotros vamos a referenciar la C. Entonces, son similares, van a ser similares, solo que la diferencia, que el cuadro de texto, cuadro de lista, que es el control cuadro combinado, te indica la fila. Claro está que usted también puede saber aquí en la validación qué fila es, pero no te indica cómo se realiza en el cuadro combinado. Ahí es.
¿Ves? Ahí está el dato de utilizar una validación de datos, un cuadro combinado, ¿sí? Claro, cuando son formularios se trabaja más con cuadros combinados. Cuando es así Excel a otro nivel, cuadro combinado. Ahora, estas herramientas lo puedes utilizar con otra función. Lo que pasa es que la validación un poquito se ha quedado porque el formulario son más avanzados, ¿no? Y aparte que nosotros podemos aplicar una macros también, ¿no? Ahí viene el detalle. La validación trabajas con funciones de búsqueda, ¿no? Pero hoy en día te piden otro tipo de función de búsqueda. Buscar X tal vez que en un momento van a realizar, o función índice o coincidir, que son otras funciones de búsqueda también. Pues, ¿cuál trabaja con la función índice? El cuadro combinado. ¿Sí? O sea, es una función de búsqueda más práctica, ¿no? Entonces, así aplican estas herramientas. ¿Sí? Entonces, estamos aquí presentes, estimadas, estimados. ¿Se ha entendido hasta el momento la clase? ¿Se está entendiendo la explicación? Ya. Vamos al siguiente ejemplo para pasar a control de número. ¿Ya? Para pasar al control de número. Este control de número trata de lo siguiente. ¿Ya? Entonces, aquí van a llegar ahora el costo total. Igualito que el anterior. ¿Sí? ¿Sí? No, no, ¿no aplica? Ok. Me salió eco. Ya, ahora sí. Me salió eco. Ya, listo. Entonces, tengo esta herramientita. Tengo esta herramientita, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Aquí. ¿Qué vamos a realizar? ¿Eh? Igualito. Aplico un cuadro combinado. Ah, dice el profesor, ingresé. Claro, estimada, este materiales está en su grupo de WhatsApp, ¿ya? En el grupo de WhatsApp usted puede descargar los materiales que se ha enviado con anticipación, o en todo caso puede buscar el mensajito que se envía ahí, mensaje de inicio de sesión, están los materiales también, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el cuadro combinado. Clic derecho, formato de control. Entonces, nuevamente selecciono, ahora te piden costo total y la celda a elegir, aceptar. Y así usted trabaja con este elemento, miren, de forma dinámica, práctica y sencilla. Entonces, este es el control cuadro combinado. Ya estamos haciendo otro tipo de control. Así aplicamos estas herramientas de Excel. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o consulta, estimadas, estimados? Sí. Claro, este tipo de formularios son para que ustedes puedan, en el caso de cuadro combinado, capturar la información, capturar los datos y saber en qué fila se encuentra, según el dato. Ahora, cuando usted, por ejemplo, va a tener este control de número, es para saber las cantidades, cómo aumenta, cómo disminuye un número, ¿no? O sea, digamos, quiero colocar números del 1 al 10. ¿Podré realizar, profesor? Sí. A diferencia del anterior, en este caso, usted va a aumentar o disminuir un valor. Con el control de número, usted va a aumentar y disminuir un valor. ¿Cómo se representa? Con estas dos flechitas. Aumenta, disminuye.
aumenta, disminuye. ¿No? Esto es para saber más que todo cantidades numéricas. Entonces, ¿cómo hago este ejemplo? Por ejemplo, miren, tengo cantidad. Entonces me voy aquí a la opción de programador, activo insertar, y ven este modelito que dice control el número. Entonces, este control número lo vamos a dibujar aquí y nos aparece. Profe, me salió un poquito grande. Ya. Extenso. Ahí está el cuadrito. ¿Sí? Nos salió este cuadrito. Sí, no se preocupen, falta muy poquito ya de la clase. ¿Ya? Sé que está pesadito el tema, pero así es Excel avanzado. No, pero aunque se han dado cuenta, nosotros hemos ido despacio, no hemos, bueno, un poquito, ¿no? Bueno, no tanto también, ¿no? Pero se ha tratado de poder explicar para todos. Ujú. Obviamente cuando sea en Excel avanzado, se va de frente, ¿no? Todo de frente y a veces un poquito no se entiende. Pero aquí estamos aprendiendo, ¿no? Ya, listo. Ahora, igualito que el anterior, utilizo clic derecho y busco formato de control. ¿Por qué busco formato de control? Porque mire lo que va a suceder. Al aplicar esta herramienta formato de control, me aparece la única opción que activamos. Te aparece unir a la celda, ¿cierto? ¿Y con qué celda va a ser, profesor? Que está aquí abajito. Esta celdita va a aplicarse. Esta celdita voy a utilizar. Entonces, profesor, a ver, mire, selecciona esta celdita y si usted lo activa, le mete aquí el número, el tamaño, va a darse cuenta de lo siguiente. El número cuando está en la parte superior aumenta. Cuando está en la parte inferior, disminuye. Aumenta, disminuye. Ahí está. Esos son los formatos de cantidades. ¿Sí? A ver, profesor, otro. No hay problema. Y usted le tiene que dar forma al cuadro que entre aquí, ¿no? Y esto. Entonces, usted utiliza programador, insertar, formato de control. Ahora, si es que no lo tenemos, debe ser porque el Excel, la activación del producto se ha vencido, ¿no? Entonces, en ese caso, tendría que actualizar mi Excel, ¿no? Porque el formato de control nos aparece siempre, ¿no? O a la hora de aplicar la selección con el clic derecho, no busque. Bueno, puedes pasar en la primera opción de que es por el error de activación de producto, ¿no? O tengo que actualizar mi Excel también. No, ello también es un indicador, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la opción de control de número. Entonces, usted utiliza clic derecho, formato de control y selecciona la celda. Esta celda aquí nada más. Y aquí ve que las cantidades varían, ¿cierto? Mire, ahí están las cantidades. ¿Ya? Entonces, en esta segunda parte, bueno, tercera, porque hemos hecho validación, control de formulario y control de número, ¿estamos todos bien? Mm.
Sí, estimada, se comprende. De todas formas, le invitaré a usted que vea las clases grabadas y si hay algún tiempito pueda actualizar el Excel, ¿sí? Para que pueda trabajar con estos formularios. Y tal vez si no hay posibilidad, puede trabajar con la validación de datos que también trabajan con números, ¿no? Como hicimos en el caso, ¿no? Validación de datos, digo números enteros, mínimos a tal, ¿no? De 10 al 15. En esta celda mismo aplicamos una validación de 10 al 15 o del 1 al 15, digamos, y le doy esto, solución a la clase. Ahí está. Entonces, sí se podía realizar esas soluciones en caso que no nos permite, ¿no? Ya está. Bien. Sin ayudas y consultas, pasemos al siguiente ejercicio. Vamos aquí. ¿Ok? Igualito. ¿Ya? Pasemos aquí. Igualito. ¿Cómo puedo hallar la cantidad? Claro, usted puede buscar soluciones o en todo caso utiliza formularios. Entonces, aquí viene la diferencia del por qué ya se le dice formularios porque reemplazan a la validación de datos. Algunas herramientas reemplazan, entonces aplica formato, ¿no? Y lo selecciona, ¿no? Entonces aquí está. Así tenemos este primer elemento. Ujú. Bien. Entonces, en esta tercera parte, ¿qué tal está la dinámica de clase? Muy bien, no hay dudas y consultas. ¿Se ha comprendido la explicación de clase? ¿Se ha entendido todo? ¿Sí? ¿Quedó claras todos estos esquemas, estos ejemplos? Ya. Entonces vamos a continuar con el siguiente módulo. ¿Ya? Ok. Entonces aquí encontramos esta herramienta. Y vamos a ver un truquito muy bonito cuando, por ejemplo, ¿no? Queremos encontrar la información. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Ya está. Miren, con validación de datos. Tengo validación de datos y tengo cantidad. ¿Cómo lo referencio? Aquí tengo una validación. Miren, tengo una validación de datos. ¿Cómo referencio ese esquema? ¿Con qué indicador? ¿Qué haría aquí para obtener la cantidad? Claro, puede ser buscar V o puedo validar datos también aquí, ¿no? Puedo validar datos y puedo decir, por ejemplo, un número entero. Digamos del 1 al 20 en esta celita. Entonces puedo hacer ese ejemplo y ya está. Miren, ¿cuántas cantidades tiene Excel? 6. Según lo que te dice el cuadro, aquí está. ¿Cuántos datos tiene Excel básico, profesor? Tiene 2. Entonces, ahí estamos encontrando soluciones de por qué los controles de formulario reemplazan a la validación de datos. ¿Hasta aquí quedó claro?
Sí, claro, aquí lo que indiqué solamente era la validación de datos, con pestaña de datos, la herramienta validación que teníamos aquí, y por ejemplo, iba a elegir número entero. Entonces, al elegir número entero, puedo indicar que estén entre el 1 al 20, ¿no? Validación de datos. Y puedo colocar aceptar. Entonces, si ya tengo este elemento, escribo los números correspondientes, ¿no? Y todo va a estar entre 1 al 20, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, si por A o B nosotros queremos encontrar las cantidades, ahí se utilizará buscar V, ¿no? Para la validación de datos. ¿Ya? Entonces, esta es una pequeña fórmula de cómo puedes encontrar estos datos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí alguna duda o consulta, estimados, estimadas. Y algo muy interesante y curioso que usted va a encontrarme. Cuando ve programador, aquí en insertar, va a encontrar un cuadrito que dice XYZ. ¿No? ¿La han podido ver aquí? Dice XYZ. ¿Qué permite yo? Permite agrupar, mire. Convierte tu forma en un grupo. Esto se llama cuadro de grupos. Te crea que tu validación de datos se convierte en un formulario. Es un cuadro de grupos. Esto se utiliza cuando activas formularios. ¿Eh? ¿Lo logramos? Ya. Cuando ya se inserta este cuadro de grupos, ¿se puede eliminar? Sí, pero a veces se queda dentro de la tabla. Por eso esté seguro de que usted va a aplicar. Este es el cuadro de grupo. Crea, crea grupos. Trabaja con todo tipo de control de formulario, los cuadros de grupos. Te agrupa, te convierte en formulario, hace que tu trabajo en Excel sea distinto. ¿Sí? Otro nivel. O sea, hace que tu trabajo en Excel sea distinto. Esto. ¿No? Entonces, así tenemos el cuadro de grupo. Es otro de los controles de formulario que usted utiliza. Es el más práctico porque solamente te va a permitir agrupar. Agrupar botones, agrupar control de formulario, un cuadro combinado, una validación de datos. Te agrupa todo lo necesario. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, estimados, ¿qué tal vamos en la clase? ¿Ha quedado bien claro la explicación del día de hoy? Si tuvimos dudas, tal consultas, la clase está siendo grabado y de todas maneras, como han podido ver, hemos reforzado algunos puntos de la macros. ¿Sí? En la siguiente sesión también vamos a aplicar esto, una base de entrada de macros, vamos a ver tal vez un formulario y crearlo completo también, ¿no? Vamos a hacerlo poco a poco porque, como pueden ver, el tema es muy interesante, pero también es un poquito pesadito. Entonces, para ello necesita bastante paciencia para enseñar también, ¿no? Bien, seguimos aquí. Todavía hay unos minutos. No se retiren porque siempre hay algunas indicaciones que pueden haber, ¿no? Y también algunos cursos nuevos que todavía quedan en el mes de julio. Y para los cursos del mes de agosto también que ya se están publicando, ya se publicaron en la página de Facebook. ¿Ya? Bien, vamos a las siguientes opciones. Tenemos unos botones de opciones muy prácticos. ¿Ya? ¿De qué trata? O sea, ustedes van a hacer una combinación. Por ejemplo, miren, inserto botón de opción. Me voy a insertar y aquí hay un botoncito que dice opciones, ¿cierto? Entonces, ustedes eligen este botón. ¿Por qué sigue este botón, profesor? Para elegir opciones, miren, se activa. O sea, ustedes tienen dos opciones. Profesor, si me caso, sí. No se casa, no. A eso, miren. Botón de opciones. ¿Elijo esta opción o elijo el aquí? A esto. Interesante, ¿verdad? A eso. Entonces, este botón de opción, ¿con qué trabaja? Justamente con el cuadro de grupo.
Ahí está. Quedó bonito, elegante, mucha práctica, ¿verdad? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Se puede jalar? No, no creo que van a jalar. El examen no es práctico, estimados. ¿Ya? Le voy adelantando. Nosotros en la institución no toman práctico. ¿Ya? No se vayan a asustar con esta clase, ¿sí? Ah, el cuadro. Ay, pensé que iban a jalar el examen, nada. Digamos que el cuadro yo lo arrastro. Sí, sí lo puedo aumentar. O sea, puedo aumentar porque quizás voy a hacer más botoncitos. Entonces aquí dibujo otro botón. Ah, las celdas, así. Ah, genial. A ver, creo que sí se puede. Claro, lo que podría hacer en este caso es copiar y pegar, ¿no? O sea, para no estar insertando botones, lo puede copiar y pegar también. O sea, sí se puede copiar y pegar. ¿Ya? Hasta aquí, estimados, ¿cómo se han sentido en la sesión número 3? ¿Están felices con la clase? ¿Algo complicado? ¿Un poco pesado la clase? Ya, ya estamos a poco de cerrar nuestra sesión. Recuerden que estamos en control formulario sesión 3. Sí, con la práctica ustedes lo van a ver nuevamente y van a ver que se le va a hacer más sencillo. ¿Sí? Entonces, usted va a insertar diferentes botones, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí es el botoncito que tenemos aquí, el botón de comandos, el botón de cuadro combinado, y así tenemos diferentes botones de opciones. Pero poco a poco lo vamos a aprender, ¿ya? Paso a paso vamos a aprender porque aún hay botones que todavía en Excel no se han aplicado. Y aquí pues estamos aprendiendo los más importantes. Bien, para cerrar nuestra sesión, ya porque estamos a cierre, vamos a los últimos ejemplitos, ¿ya? Bien, tenemos este esquema, ¿ya? Ah, los actives se utilizan cuando se trata de programación, o sea, hace una programación en Excel. Ahí se utiliza control ActiveX, ¿ya? A ver, vamos a hacer esta opción. Eh, Aquí tenemos producto y cantidad. Utilicen validación de datos o control de formulario, ¿sí? Ambos son controles. Ambos son controles. Solamente que la validación de datos ya es un control de formulario un poco ambiguo, antiguo, ¿no? Pero aunque también lo siguen utilizando, sí, se sigue utilizando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este ejemplito súper práctico. ¿Ya? ¿Cómo lo realizamos, profesor? Así. Lo primero es seleccionar la celda, ¿no? Lo primero es seleccionar la celda. Luego, me voy aquí a validación, en este casito, validación, hago una lista y ¿qué nos piden? Productos. Ya está, productos. Ahí lo tenemos. Genial. Y nos sale esta productos realizados aquí, ¿cierto? Con la práctica ustedes van a aprender. Claro, el día de hoy descansen un poco y mañana ya lo pueden ver una horita, media horita, ¿no? Repasando lo que quizás quedó en duda. ¿Ya? Entonces, aquí tengo estos elementos y la cantidad puedo utilizar una validación
también, o en todo caso, puedo hacer esto aquí, ¿no? Capturo la información en lista de las cantidades, ¿no? ¿Qué las cantidades? Aquí. ¿Y cuánto tiene su cantidad? 1. Ya está. Entonces, así tenemos un tipo de formulario de número. Se le dice formulario de número. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, estimados, estimadas? ¿Ya? Entonces, estamos llegando a la parte final de nuestra sección, no sin antes cerrando este número 2 aquí. No tenemos ni un dato. Ahora, un truquito final aquí. Un truquito final. Si, por ejemplo, yo aplicara un filtro, ¿no? Si aplicara un filtro aquí, mire, por ejemplo, digo pestaña de datos, digo validación, una lista de números enteros, ¿no? Ese es el. Ahora, si aquí aplicara un filtro, digamos, ¿no? Y quiero que si iguales, ¿se podrá, profesor? Mire, sí, mire. Selecciono, aplico un filtro de forma práctica y digo, solamente me gustaría ver que aparezca reproductor IBI. ¿Cuál aplico? Producto, desactivo todo y solamente elijo el primero, el último, ¿no? Esta opción lo vamos a adaptar más abajito, ¿ya? Para que comparen nomás, en mi caso está. Ya, no hay demostración nada más, ¿ya? Si no se va a eliminar. Y como puede ver usted, aparece este dato, ¿no? Te aparece dos montos, pero yo solamente quiero ver el uno. Entonces, si usted evalúa este resultado, los controles de formulario prácticamente te demuestran que supera al filtro, supera también otras herramientas. Por eso se le dicen controles de formulario, porque tiene otro nivel de análisis, tiene otro nivel de desarrollo. Entonces, ese es el desarrollo importante de esta herramienta. ¿Listo? ¿Quedó clarísimo hasta aquí, estimados, estimadas? Entonces, la validación de datos, los controles de formulario serán importantes, estimados, estimadas, en el uso del Excel. Aquí también valida usted y ya está. Bien. Entonces, estimados, esto es todo nuestros controles de formulario realizados en el momento, como han podido ver. Trabajan en grupos. Recordar que nuestra sesión culmina la siguiente semana. Esperamos que hayan disfrutado la sesión. Recuerden que estas sesiones son gratuitas. Van a haber nuevos cursos para el siguiente mes. No se van a retirar unos minutitos. Recuerden que estos cursos son gratuitos y al finalizar van a tramitar su certificado preevaluación con un costo simbólico, ¿no? Señor amados, gracias por este tiempo de aprendizaje en Excel avanzado. Gracias por traer a todos los participantes y esperemos verlos en la siguiente sesión final, permitiéndonos volvernos a encontrar en la próxima sesión. En el nombre del Señor, espero que todos hayan disfrutado esta clase. Bien, estimados, cerramos sesión y nos veremos en la último sábado de este mes de julio. Hasta la próxima. Les cedemos el pase a nuestra querida asistente académica que se encuentra presente. Muchas gracias, estimados. Un fuerte abrazo. Que tengan un bonito fin de semana. Sí, posiblemente, bueno, ese es un tema muy aparte de programación básica, ¿no? El VBA Visual Basic. Muchas gracias, estimado docente, por las clases impartidas hoy en esta mañana. Y de la misma manera hacer llegar el agradecimiento a cada uno de nuestros participantes por contar con su presencia. Bien, no se olviden que nos estaríamos volviendo a encontrar ya la última sesión la siguiente semana. Estaríamos abarcando el tema formulario de entrada, datos con macros. En la clase de hoy estará disponible en el transcurso de la tarde el material, al igual se los he compartido minutos antes de iniciar la sesión. Bien, y la siguiente clase, que vendría a ser la última, ya se encontrará disponible el examen final para que puedan ustedes
rendir su examen y posterior a ello iniciar con el trámite de su certificado. No se olviden que deben obtener una calificación igual o mayor a 14. Adicional a eso, ustedes se les va a habilitar el campus virtual habilitado por un año, donde tienen acceso a otros cursos, sesiones grabadas y material didáctico. El costo del certificado, del trámite del certificado, es de 40 soles. Es un trámite opcional. Siempre esperamos que la mayoría de los participantes lleguen a tramitar su certificado, ya que es un apoyo a la institución. Bien, si fueses participante del extranjero, el costo vendría a ser 13 dólares. Bien, si no hay ninguna u otra duda o consulta, nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Que tengan un bonito fin de semana a cada uno de ustedes.